Hola, muy buenos días. Estamos iniciando la clase de la codependencia para todas las personas que no se pudieron conectar ayer y las que se conectaron y no me escuchaban porque estaba en mi... Bueno, este material está basado en los 12 pasos de la recuperación, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon, los 12 pasos de Celebremos la Recuperación centrados en Cristo. Pero es un grupo más intensivo que se enfoca en la recuperación de la codependencia y vamos a empezar por definir qué es la codependencia. Para Robin Norwood, que es una psicóloga que ha trabajado con muchas familias con este tipo de condición, un codependiente es alguien que ha desarrollado patrones insanos de relacionarse con otros como resultado de haberse relacionado de manera cercana a un alcohólico. Los síntomas intrapsíquicos primarios son baja autoestima, la necesidad de ser necesitado, una fuerte urgencia de cambiar y controlar a otros y la voluntad de sufrir, estar dispuestos a sufrir. Eh, de manera cercana a un alcohólico se refiere ya sea tu pareja, tu padre, tus abuelos, algún familiar como primo, tío, pero que tenga una cercanía a tu familia, puede ser haber sido tu tutor, tu padrastro, o ya si eres adulta, uno de tus hijos. Entonces, el estar cercano a alguien que es químicamente dependiente, no solo al alcohol, también puede ser a otro tipo de drogas o al juego o al sexo, etcétera, genera que la persona que está al lado de él o cerca de él desarrolle ciertos síntomas para poder adaptarse a su condición. Tenemos otra psicóloga que se llama Sharon Cruz y ella define la codependencia como una condición específica que se caracteriza por una preocupación y extrema dependencia. Esto es algo muy importante. Una dependencia emocional, social y en ocasiones físicas hacia una persona u objeto. Eventualmente, esta dependencia de otra persona se convierte en una condición enfermiza que afecta todas las otras relaciones del codependiente. Esta condición se caracteriza por negación, compulsiones, sentimientos congelados, baja autoestima y complicaciones médicas relacionadas al estrés cuando estas emociones no se liberan, ¿verdad? La persona se encierra, se aísla, se niega, cree que lo que está pasando es controlable, es normal, todos lo hacen, pero se desarrolla tanto dolor que de alguna u otra manera la persona trata de liberarlo, de bajarlo, ¿no? Bajar el dolor, bajar el estrés, bajar el vacío a través de la compulsión. Este grupo está enfocado a mujeres, sin embargo, la codependencia la presentan hombres y mujeres, cualquiera. Obviamente se desarrolla desde que estamos niños, si crecimos con esta persona que es directamente dependiente, y ahí es donde nosotros empezamos a mostrar esos síntomas. Hablando bíblicamente, Jesús, él nos indicaba, de acuerdo a la escritura en Mateo, cuando él tiene este encuentro pues con Mateo, ¿no? Que era recolector de impuestos, él decía, las personas que se ubican lejos de su presencia tienden a enfermarse, a cautivarse y a atarse a diferentes tipos de pecados, cualquiera que éste sea. Por supuesto, él tiene la intención y el deseo de liberarnos, de darnos vista y de sanar. La escritura se refiere a que él encuentra a Mateo y le dice, vente, vamos, está sentado con, dice la palabra, publicanos y pecadores. Los fariseos lo ven, lo critican y Jesús dice, bueno, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y un poquito más adelante él dice, eh, yo no vengo a llamar a sanos, sino a los pecadores
para que se arrepientan. Entonces Jesús hace una unión muy marcada a lo largo de sus milagros en cuanto al pecado y la enfermedad. La codependencia, perdón. Perdón. La codependencia se asocia a una enfermedad desde el punto psicológico y desde el punto espiritual puede ser considerada una atadura, una cautividad que logramos o a la que llegamos, porque no, obviamente no nos vamos a poner la meta, pero a la que llegamos con el fin de aminorar el dolor que nos provoca una relación. Entonces ahí es donde pues se vincula la enfermedad con la cautividad. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar los rasgos o las características de personalidad de los codependientes. Tienden mucho a negar. Tienen dificultades para identificar sentimientos, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos, consideran a lo mejor que no es suficiente para buscar ayuda, que están exagerando y más si la otra persona los está no validando. Una expresión muy común de una persona que minimiza su situación puede decir, si él cambiara todo iría bien, si él no fuera así, si él dejara esto, él o ella, ¿verdad? Sabemos que la codependencia se aplica a cualquier familiar. Otra característica de la negación es que se perciben como muy buenos, muy generosos, muy dedicados al bienestar de otros. Yo soy buena o yo estoy haciendo todo lo mejor, yo me entrego, yo doy lo mejor de mí. Entonces, ¿en qué sentido es la negación? En que no percibe su propia responsabilidad dentro de la dinámica del codependiente con el dependiente. Entonces, está la persona negada. La otra característica muy común es la baja autoestima. Los codependientes tienen dificultad para tomar decisiones. Para ellos es más fácil dar la responsabilidad a otros del como tú quieras. Es tan baja su autoestima que no se creen capaz de tomar una decisión y asumir las consecuencias de la decisión. O sea, sienten que el otro tiene o la otra tiene más capacidad, más fortaleza o más inteligencia. Juzgan duramente sus pensamientos, palabras y acciones como si no fueran lo suficientemente buenos. Yo no sé, no sirvo para nada, nada me sale bien, no lo logro, no le atino, estoy salado. O sea, hay un juicio muy fuerte en cuanto a los propios acontecimientos y si nos equivocamos, el juicio pues es muy fuerte, ¿no? Porque lo hice, me siento perdida, me siento vacía, no logro nada, ¿sí? Otra característica de la baja autoestima es sentir vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos. Es como que ese halago no me pertenece. Entonces, o lo desplazo, por decir si alguien halaga a una mujer por su corte de pelo. Ay, qué bonita te ves, qué bien te ves. Ay, no, es que mi peluquera es muy bueno, te la recomiendo. O sea, no reciben el halago, ¿no? No se sienten merecedores de una palabra alentadora. Valoran la aprobación de otros, de lo que esas personas piensan, sienten y cómo se conducen en lugar de la aprobación propia. Lo que menos se pregunta es, ¿a mí me gusta lo que hago? No, están buscando siempre la aprobación de una tercera persona o rigen su conducta por lo que la otra persona va a decir de ellos. O sea, ¿qué va a decir? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Va a estar contento, contenta o no? No se perciben como dignos de recibir amor, es decir, no se permiten hacer inversiones importantes en sí mismos.
¿Por qué? Porque no se consideran personas valiosas. Entonces, como no se consideran personas valiosas, pues no se dan a sí mismos, ni amor ni ninguna otra cosa. Lo único que se dan son reproches, resentimientos, una culpa exagerada, y es tanto la distorsión de la percepción que creen que todo lo que sucede en la relación es por mi culpa, es por la culpa de ellos, ¿no? Entonces los codependientes tienen esta baja autoestima como lo característico, buscan el reconocimiento, aunque una vez que lo reciben, lo rechazan. Entonces es como que muy incongruente y muy conflictiva la vida de un codependiente. Es una constante lucha. Se dejan llevar mucho por la complacencia, son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. O sea, la mujer que permite ser maltratada, ser gritada, ser aislada, ser privada, ¿no? Que llega hasta el abuso físico, sexual o múltiples infidelidades. O sea, hay una extremada lealtad. Comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo y la ira de otros. Saben que una situación no es correcta, no es apropiada, no es conveniente, sin embargo, por el temor al rechazo, a la ira, al enojo del otro, al castigo, se quedan paralizados. Dejan de lado sus intereses personales para hacer lo que otros quieren, su palabra favorita o frase favorita, como tú quieras, como tú quieras. Son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. Temen expresar sus creencias y opiniones y sentimientos cuando difieren de los otros. Es decir, su voz se calla a fin de que la opinión, aunque esté equivocada del otro, permanezca. ¿Por qué? Porque temen decir algo diferente. Otra cuestión aquí en la complacencia es aceptar el sexo como sustituto del amor que desean. El codependiente, con tal de sentir esa cercanía, está dispuesto o dispuesta a dar su cuerpo a fin de sentir que pertenece, que está unido, que está unida a alguien, aunque esto no sea lo que verdaderamente desean. Otra característica muy sobresaliente en una persona codependiente es la necesidad de controlar. La necesidad de controlar no siempre va a ser de una manera agresiva, sino que también puede ser de una manera encubierta. Al ser excesivamente generosos, creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse, entonces yo me dispongo o yo me pongo la responsabilidad, si soy codependiente, de cuidar. No importa que sea un adulto, mi pareja, mi propia mamá o mis propios jefes, ¿no? Si yo tengo esa tendencia a controlar, yo voy a asumir que el cuidado, el bienestar de la otra persona depende de mí. ¿Por qué? Porque está motivado, porque quiero sentirme necesitada, ¿no? Y aquí es donde entran las relaciones maritales donde la mujer se cree la mamá del marido o al revés, el marido se cree el papá de la mujer, ¿no? Como les decía, la codependencia también puede estar en los hombres. Otra forma de controlar es tratar de convencer a otros de lo que deben pensar, de lo que deben hacer o deben sentir. Ofrecen consejo y guía sin que nadie se los pida. Constantemente esta persona le está diciendo a los otros qué hacer, qué deben hacer. Claro, si te lo piden, excelente, te están involucrando, pero el problema es cuando lo hacen sin que nadie se los pida. Los codependientes se resienten cuando los demás rechazan su ayuda o consejos, es decir,
Si están en el mismo canal, si la persona está en el mismo canal y afirma lo que están diciendo, pues son sus mejores amigos. Pero si la persona no está de acuerdo y se atreve a decir algo diferente, una persona codependiente va a considerar a esa persona su enemigo. No me entiende, no me apoya, está en mi contra. O sea, es algo extremo. Despilfarran regalos y favores a los que desean influir, y aquí es donde entra la manipulación. Te doy con el objetivo de que cuando yo te pida, tú estés para mí. ¿Sí? Es una entrega con algo a cambio, buscando algo a cambio. Y de igual manera, usan el sexo para obtener aprobación, aceptación y también para castigar. Estamos bien, te doy. No estamos bien, pues no te doy, ¿no? Tienen que sentirse necesitados para tener una relación con otros, si no, les es difícil estar cerca de alguien, intimar con alguien. Y el último conjunto de características son los patrones de evitación. Los codependientes actúan de formas que invitan a otros a rechazar, avergonzar o expresar rabia hacia ellos. Como no tienen esa habilidad de expresarse con asertividad, es muy probable que una persona codependiente se deje maltratar. O sea, no ponga límites. Prefiera huir, prefiera callar, prefiera evitar en lugar de enfrentar. Por eso es que dice eso. Otra característica es que juzgan duramente lo que otros piensan, dicen o hacen. Evitan la intimidad emocional, física o sexual como un medio de mantener las distancias, lo que les decía, ¿no? Que castigan, no hablan, no se expresan, no quieren sentirse vulnerables. O sea, no le voy a decir por qué, porque me va a conocer, va a saber quién soy, va a saber lo que me duele. Entonces, ¿qué me da seguridad? Mantener una imagen o mantener esa pared, ¿no? Esa dureza. Permiten que las adicciones a la gente, fíjense bien, las adicciones a la gente, los lugares y las cosas los distraigan para evitar intimidad en las relaciones personales. Como les decía en la definición de Robin Norwood y de Sharon, ¿no? La persona codependiente tiende a desarrollar compulsiones. ¿Compulsión por qué? Puede ser por el trabajo, por la comida, compulsión por ir de compras, cuando empiezas a comprar cosas que no ocupas solo por tener algo, ¿no? Con lo que quieras llenar ese vacío. Utilizan comunicación indirecta y evasiva para evitar los conflictos o los enfrentamientos. Evaden, son escapistas, o sea, no quieren confrontar, no quieren enfrentar las cosas que son necesarias, los problemas que sí requieren negociación. Creen que las demostraciones de emoción son una señal de debilidad, porque pues pierden terreno o se hacen vulnerables. Entonces, estas son las características que nos van a ayudar a definir si nosotros tenemos codependencia o no. Todos en cierta medida tenemos estos patrones. El problema es cuando la intensidad es tan severa que nos hacemos disfuncionales, que nuestra relación de pareja, nuestra relación de familia, nuestra relación de maternidad es realmente disfuncional. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Que tenemos aquí enfrente. ¿Qué nos lleva a necesitar controlar y evitar a los demás a la vez? ¿Acaso ninguno de estos comportamientos es sano? La respuesta está en la motivación de nuestros comportamientos. Y eso es lo que el Señor siempre nos enseña en su palabra, ¿no? Que Él pesa los corazones, que de la abundancia del corazón habla la boca, que cuál es tu pensamiento, tal es Él. Entonces, muchas veces, aunque estos comportamientos puede que sean aceptables en lo externo, nosotros somos movidos a actuar así, a ser generosas,
a ser cuidadosas con lo que decimos, a no querer molestar a alguien, a ceder el lugar o la preferencia, pero no porque lo queramos o porque amamos a la persona, sino porque tenemos una sensación de vacío o una necesidad enfermiza de pertenencia que tememos al rechazo. O sea, tememos al abandono y tratamos de controlar a la persona a fin de que no se vaya, a fin de que no nos deje, a fin de que nos haga sentir por lo menos un poco segura en el caos que nos provoca la relación, la persona. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos en una relación sana, nuestro sentido de pertenencia nos edifica. Cuando no, sentimos que estamos fuera, a pesar de la relación, a pesar de que estén ahí las personas, cuando no es una relación sana, vamos a sentirnos afuera. En este esquema vemos cómo el sentido de pertenencia nos unifica, nos identifica con los demás, nos hace sentir que tenemos un propósito. ¿Sí? A lo mejor tenemos ciertas diferencias con los demás, pero tenemos un propósito, estamos caminando hacia la misma meta, pero cuando no estamos dentro de un grupo que nos haga sentir que pertenecemos, es cuando tenemos ese vacío, cuando nosotros estamos en una familia en la que sabemos que no están las cosas sanas, estables y con la motivación correcta, vamos a sentirnos afuera, aunque vivamos bajo el mismo techo, y es ahí donde nosotros necesitamos permitir que el Señor obre en nuestras vidas, tal como lo hizo con la mujer samaritana. Y aquí es donde revisamos la escritura para ver cómo Jesús aborda esta situación en la mujer samaritana. Esta escritura la podemos ubicar en Juan 4, del 1 al 26. Déjenme abrirla aquí para leérselas. Juan 4. Esta era una mujer, dice la palabra, que salió un día a traer agua alrededor de la hora sexta. Y Jesús, cansado del camino, después de platicar con sus discípulos y decirles que tenía que pasar por Samaria, llega, se coloca donde está la mujer, que es en un pozo donde está sacando agua, y la aborda. Él le dice: por favor, dame un poco de agua para beber, ¿no? La escritura en Juan 4, 7. Se las voy a leer desde el principio. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. O sea, Jesús tenía ese pendiente. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, o sea, cuando la samaritana llega, Jesús la estaba esperando, él ya estaba ahí. Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: tú siendo judío y yo una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua para beber? Jesús contestó: si tan solo
supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, tú no tienes ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puedes ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Déjenme leerlo en la otra versión, la Reina Valera, que es la más conocida. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le contestó, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso encuentro. Estamos hablando de cómo Jesús, al iniciar su ministerio, Él dijo, he venido a liberar al cautivo, dar vista al ciego, sanar al enfermo. Él tiene una necesidad de encontrarse con esta mujer. La mujer estaba sola. Trata de ubicarse en su realidad cuando él la aborda. Esta es mi cultura, esta soy yo, ¿quién eres tú? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pides, no? ¿Por qué me pides algo cuando no debe ser así? Trata de ubicarse, pero el Señor, al hacer ese contacto, al llegar con ella, transforma la conversación en algo espiritual e inmediatamente le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí, ¿no? O sea, tú me pedirías, no dijo tú me pedirías, dijo tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces la mujer todavía en su negación,
Así como cuando el Señor, el Espíritu Santo viene y nos dice, mira, esto está en necesidad de ser ajustado, esto está en necesidad de ser cambiado, esto no es correcto, esto no es sano para ti. Y nosotros así como que, a ver, ¿de qué me estás hablando, no? Ella le contesta, pero pues si tú no tienes nada con qué sacarla, ¿de dónde me lo vas a dar? A veces así en lo espiritual nosotros dudamos, nos resistimos a la obra del Espíritu Santo por la desconfianza, por supuesto, porque de ahí venimos. Por eso tenemos tantas heridas y tanta dificultad en tener relaciones sanas por las heridas. Sin embargo, el Señor insiste y le explica en su paciencia, en su amor, en su interés de abordar la situación real de esta mujer y traer sanidad, porque ese era el objetivo de él, ¿verdad? Traer libertad de la cautividad, traer sanidad de su enfermedad. Él le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ahí sí ya dice que yo le daré, o sea, él trata de profundizar, ser más explícito, decirle, yo soy el que te doy. Al principio le dijo es, tú le pedirías, ¿no? Si conocieras el don de Dios, pero ahora él se está presentando y le dice, el agua que yo te daré no tendrá, que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Ya cuando el Señor es explícito, cuando el Señor se revela a ella acepta. Y para salir de la codependencia es el paso básico es aceptar. Sabes que mi vida es inmanejable, he tratado de controlar, he tratado de hacer las cosas a mi manera, pero no me ha funcionado, sigo lastimada, sigo herida, sigo vacía, sigo sedienta, sigo con esa necesidad que mi esposo no llena, que mis hijos no llenan, que mi trabajo no llenan. O sea, cuando llegamos a ese nivel de aceptación, es cuando entonces Dios puede trabajar con nosotros. El siguiente tema de la conversación es cuando Jesús le hace el inventario. Ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces ahí es donde ella tiene que salir de la negación a profundidad y decir, pues es que no tengo marido, ¿no? Que es algo que aplaude el Señor y le dice, claro, claro, no lo tienes en realidad, porque solo estás con él de una manera superficial, no hay un compromiso, no tienes marido, ¿no? Y es ahí donde nosotros dejamos toda máscara delante del Señor, a él no le podemos ocultar nada, pero es cuando nosotros nos ponemos delante de su presencia sin resistencia, con la plena certeza de que Él nos conoce y le verbalizamos a Él nuestra necesidad, cuando Él puede actuar, cuando Él puede saciar, cuando Él puede llegar a lo más profundo. ¿Cuál era el problema de esta mujer? ¿Cuál era la compulsión? ¿Cuál era la necesidad? El síntoma y la necesidad, la conducta, pero ¿cuál era la motivación? La conducta, evidentemente, ella tuvo múltiples relaciones románticas. ¿Qué era lo que buscaba una mujer de aquella época? No estamos hablando de una mujer del 2024 que se puede divorciar con toda la facilidad del mundo, sin ningún estigma, como lo podría haber sido en aquellos entonces, hace más de 2000 años, ¿no? ¿Qué era lo que ella buscaba? O sea, ella buscaba pertenecer, lo que estábamos hablando hace rato. Ese sentido de pertenencia, de llenar un vacío, de estar con alguien que la necesidad básica la sostuviera, la protegiera y tal vez le diera un nombre, ¿verdad? Porque eso es lo que se buscaba en la antigüedad. La mujer que estaba sola, pues realmente ante la sociedad no era muy bien visto. Podía estar sola,
porque enviudó, porque se dedicó al Señor, pero haber atravesado tantos divorcios o separaciones no era lo más agradable. De hecho, por eso ella venía a esta hora, porque a esa hora nadie iba a recoger el agua. Ella prefería estar sola, posiblemente para evitar toda crítica, todo juicio y todo rechazo, ¿no? Bueno, entonces el síntoma es las múltiples relaciones románticas. La motivación, llenar un vacío. Jesús lo dice, llenar o saciar una sed. O sea, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría. Y después le repite, si yo te doy agua, o sea, no tendrás sed jamás. Ahí es donde Él le plantea la solución. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el primer principio bajo el cual nosotras podemos romper con todo patrón de codependencia, con toda compulsión y conducta desordenada que nos aleja de toda la realidad? Reconociendo nuestra sed, reconociendo ese vacío que nadie ha podido llenar, ni siquiera alguien que verdaderamente nos ama como ser humano, porque en nuestro corazón siempre va a haber una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Solo el amor de Dios puede ser esa fuente de agua que salta para vida eterna, que no es condicional, que es permanente, que es estable. Entonces, después, a pesar de que tienen esta conversación delicada e íntima, ella vuelve a sacar, pero es que esto es lo que he aprendido, esto es lo que me enseñaron nuestros padres, que en el templo o sea, como que se trata de distraer, ¿no? Muchas veces cuando el Señor está trabajando en nosotros, la emoción es fuerte y queremos evitarla, que recaemos o volvemos a patrones o conductas previas aprendidas. Pero el Señor insiste, mujer, no sabes, o sea, el pasado ya pasó, eso no es, eso no es. Ahora es, le dice el Señor, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el 23, ¿no? Juan 4:23. La hora viene y ahora es. La otra clave para salir de esa codependencia es vivir el presente. Ya no somos esas niñas, ya no somos esas personas que tuvieron que tener esos patrones de conducta para sobrevivir en la dinámica familiar en la que crecimos. Ahora somos adultas, tenemos la gracia del Señor, nos ha dado múltiples dones y tenemos de su favor para poder superar el dolor. O sea, el Señor les dice, ahora es, y es lo mismo, ahora es cuando nosotros podemos superar, sanar, porque el Señor ya nos lo dijo. Lo que quiero es darte eso, lo que quiero es darte sanidad, darte el agua. Yo quiero ser en ti esa fuente de agua que salte para vida eterna. Que no estés más buscando en un hombre, que no estés más buscando en cosas, en productos materiales, en un consumismo que solamente te distrae de la realidad y te mantiene negada, ¿no? El Señor dice, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué nos va a saciar? ¿Algo que hagamos? No. Y aquí es donde viene la duda. ¿Cómo vamos a creer que solamente con pedirle a Dios, ayúdame a ser feliz, eso va a ser real? Pues ahí es donde debe crecer nuestra fe. ¿Cuál es mi necesidad?
Eso es lo que voy a pedir. A lo mejor mi necesidad no es la misma que la de Juanita, que la de Laura, que la de Carla, tenemos diferentes necesidades. Pero si yo creo que Jesús es fiel, que Él me ama, que Él murió por mí en la cruz, por amor, a Él le puedo pedir con confianza. Dios es espíritu. Entonces, eso que nosotros estamos necesitando es espiritual. Es algo que nadie ni nada nos va a poder dar. Ella le dijo en son de duda, ¿no? Como que, oh, sí, me estás hablando, sabes lo que me pasó, lo que hice y todo, pero pues falta el Mesías. El Mesías ha de venir, dice, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas o nos declarará todas las cosas. Y el Señor así como en seco, ¿no? Yo soy, o sea, créeme, yo soy el que habla contigo. Y ahí es donde vemos la grandeza del amor de Dios. El Señor se ocultó, el Señor se iba, se escabullía, perdón. Él jamás hizo esa declaración ante un fariseo. O sea, los fariseos lo cuestionaban, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad? Él se quedaba callado, él no presumía, pero a ella es a la mujer que él decidió bendecir al revelarse y decirle, yo soy el Mesías. Y de la misma manera, él se revela a nosotras y nos dice, yo soy el que te voy a saciar. Entonces, la mujer samaritana es una mujer privilegiada porque ella recibió esta gran promesa. ¿Cuál es? Jesús llena nuestros vacíos y desde ella hasta la actualidad lo sigue haciendo. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Entonces lo único que necesitamos hacer es pedir lo que necesitamos, un abrazo, una caricia, ser libres de la ira, ser libres de la frustración, de la depresión, ser libres de la necesidad de un hombre. No sé cuál sea tu necesidad. El Señor promete, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. ¿Qué quiere decir? Que corre. O sea, no importa que a veces corra poquito, a veces mucho, va a seguir corriendo, porque la vida sigue, la vida nos desgasta, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos cerca del Señor, siempre podemos acudir a esa fuente de agua que salta para vida eterna. Es algo espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? ¿Cuál es el nuevo pensamiento de esta primera clase de codependencia? Reconozco una nueva sensación de pertenencia. Mis sentimientos de vacío y de soledad desaparecerán. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo, Dios es Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿con qué va a desaparecer? Con su Espíritu. Queremos más de tu Espíritu, Jesús. Aquí hay otras escrituras que indican el mismo concepto que Jesús le explica a la samaritana. Vayamos al Salmo rápidamente. Salmo 42. Del 1 al 2. Dice así. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces ahí el salmista está diciendo, tengo sed. La samaritana no lo dijo, pero el Señor vino y le dijo, yo sé que tienes sed, yo te voy a saciar. Si se fijan,
la diferente actitud. La samaritana se presenta ante un pozo y aquí el salmista se presenta ante Dios. Dice, me presentaré. ¿Cuándo vendré? Me presentaré delante de Dios. Porque él sabía que el Señor era suficiente para saciar esa sed. Después nos vamos a Isaías 41, 17. Leamos con detenimiento lo que dice aquí. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Entonces, si él se está comprometiendo, lo que quiere decir es que él va a saciar esa sed. Él va a ser esas aguas que en la aflicción, que en la necesidad estamos necesitando. Eso confirma su promesa, ¿verdad? Que la promesa que estamos leyendo ahorita. Regresemos al libro de Juan, al capítulo 6, versículo 35. Aquí decide verbalizarlo tal cual. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que le dijo a la mujer lo repite de esta manera. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A quién le vamos a pedir? A alguien que sabemos, a quien creemos que nos va a saciar. No le podemos pedir estas cosas a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. La saciedad del alma solo puede provenir del que puede saciar, porque si lo hacemos al revés, creemos o ponemos a estas personas en la posición que solo le corresponde a Dios. Y vamos a vivir una vida muy frustrada y en una constante desilusión. ¿Por qué? Porque nunca nos van a poder saciar, ni nuestros hijos, ni nuestro esposo o novio o pretendiente, ni nuestros padres. Solo Dios, solo Dios. Y por último, vamos a Juan 7:37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Pues bueno, con eso estamos dando por terminada la clase. Vamos a orar pidiéndole a Dios que supla esa necesidad que Él ya conoce en nuestra vida. Bendito Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por toda la escritura que nos revela quién eres tú para nosotros, Señor. Eres nuestro Dios, tú eres ese gran yo soy. Lo has dicho aquí y te revelas como esa agua de vida, Señor, que sacia nuestra sed. Cuando estamos necesitadas de un abrazo, cuando estamos necesitadas de una caricia, de una palabra de amor genuino, de una palabra que conforte. Tú eres ese Dios, tú eres el que, a pesar de que no te vemos con nuestros ojos físicos, te sentimos, te vivimos y podemos ver el fruto en nuestro interior. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Yo te pido que seas tú saciando toda sed de mis hermanas, Señor, de mis amigas, de mi familia, Señor. Sácianos, ayúdanos a vivir este mundo dependiendo de ti y no de las personas que no nos van a poder dar jamás lo que solo puede provenir de tu mano, Señor, porque tú eres ese don que se ha dado a sí mismo para
bendición de nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.